Bueno, gracias Martalía. La investigación que queremos presentar se llama Caracterización de la violencia policial en los sectores populares. Como decía Martalía, Surgentes es un colectivo de derechos humanos que viene acompañando desde hace más de 5 años un proceso de organización territorial autogestionario aquí en San Agustín del Sur con la cooperativa Unidos San Agustín Convive. En este tiempo nos hemos topado de frente con situaciones de violencia policial que han afectado la vida de compañeros y compañeras con los que militamos, y también hemos visto cómo han ido aumentando las denuncias en otros sectores populares sobre la actuación policial. Eso nos hizo como empezar a preocuparnos sobre el tema y ver la necesidad de explorar, profundizar y estudiar qué es lo que está pasando. E interpelarnos también sobre lo que en su momento Chávez denunció como una política de seguridad que la revolución quería superar, de criminalización de la pobreza, ¿no? Entonces, esa frase interpeladora de Chávez se criminalizó al pueblo con las políticas de seguridad, y esta frase interpeladora de una madre que ha sido, cuyo hijo fue asesinado hace muchos años por la policía, esta es una muerte que nos pasa a los pobres, nos pasa solo a nosotros, fue la que nos metió en la necesidad de profundizar y de hacer este estudio. ¿Cuáles fueron los objetivos del estudio? Nos planteamos como dos grandes objetivos. Uno, tratar a través de la caracterización y de conocer un poco más a profundidad qué es lo que está pasando, de generar el debate y generar reflexiones que ayuden a la reducción de las muertes violentas de jóvenes en los sectores populares que han sido ocasionadas por los cuerpos de seguridad. Y en segundo lugar, visibilizar esas muertes y visibilizar las contradicciones que existen entre el programa democrático, que es el marco de transformación que se ha dado la revolución bolivariana, construido con consulta, con participación desde el chavismo, pero que es contradictorio con una política de seguridad que está actuando en un sentido contrario. Entonces queremos también con esta investigación visibilizar esa contradicción. La investigación es una investigación, lo que vamos a presentar aquí es una investigación que encuadra dentro de lo que llamamos investigaciones cualitativas. Se basa en la recopilación de 8 testimonios que nos dieron personas que pasaron por esta situación de violencia policial con familiares muy cercanos. Lo primero que queremos es agradecer a todas estas personas, mujeres en su totalidad, porque son las mujeres las que finalmente asumen y quedan al frente de estos procesos y de todas las consecuencias que ellos desencadenan sobre sus familias. Mujeres de sectores populares que nos dieron su confianza y nos permitieron compartir con ellas ese momento de recordar y de vivir. Hubo casos muy recientes y otros de un poco más larga data. Que tenían una relación cercana, madres, tías, primas, amigas de los jóvenes que fueron asesinados. Los casos que levantamos estuvieron en San Agustín del Sur, acá, Catia, Petare y Hoyo de la Puerta. Y hay que decir también que el proceso de recolección de estos testimonios no fue fácil. O sea, muchas personas nos dijeron que tenían temor a dar su testimonio, lo cual también es un dato que revela lo que está pasando y la caracterización que queremos hacer, porque efectivamente hay temor de dar estos testimonios. Para enmarcar las cifras, para enmarcar el estudio en las cifras, tomamos este dato, que es un dato del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia, no sé si se ve bien, que muestra, es un dato oficial, que muestra cómo ha ido incrementándose la violencia que comete el Estado desde el año 2013 hasta el año 2018. En el año 2013 se cometieron, bajo esa denominación que se llama muertes por resistencia a la autoridad, se cometieron 1.091 muertes. En el año 2018 se cometieron 5.287 muertes. Pasamos de 1.091 hasta 5.287 muertes. Eso significa que las muertes aumentaron en 384,6% en estos 6 años. Que de todos los homicidios que ocurren en el país en un año, el Estado mata, de cada 10 homicidios, de cada 10 muertes violentas que ocurren en el país en un año, 3 son responsabilidad del Estado, que en promedio significa que son 15 personas que mueren diariamente.
Aquí habría que hacer varias precisiones. Esta denominación de muertes por resistencia a la autoridad encubre las muertes en las cuales el Estado usa la fuerza letal en sus procedimientos. La fuerza letal, según las disposiciones vigentes, solo debe ser usada de manera excepcional. Si nosotros vemos que ha habido un incremento de tal magnitud, de 380%, quiere decir que ese uso de la fuerza letal está dejando de ser excepcional y se está convirtiendo en una práctica bastante normalizada, ¿no? Supera lo que sería un estándar que se consideraría adecuado o del 10%, o sea, no debería superar el 10% estas muertes que ocurren por resistencia a la autoridad. Y en el caso venezolano actual las tenemos en 32%. Además, eso, digamos, hay que leerlo en el contexto de lo que ha sido el aumento de las denuncias de personas de sectores populares que han denunciado como parte de las prácticas policiales la simulación de enfrentamientos. Ahora vamos a hablar un poco de eso, que dan cuenta que ha habido allí un uso inadecuado de la fuerza. Y finalmente, la proporción de funcionarios policiales que mueren no guarda ninguna relación con el número de víctimas no pertenecientes a cuerpos policiales. O sea, diríamos que si hay un enfrentamiento, pues debería ser mayor el número de funcionarios que también se ven afectados en el contexto del enfrentamiento, y no es así. En el año 2017, apenas el 1% de funcionarios policiales en esa proporción resultaron muertos en supuestos contextos de enfrentamiento. Entonces, todo eso nos hace preocuparnos, porque esa cifra, que es un dato oficial, efectivamente está revelando que ahí hay un incremento al que hay que ponerle atención. Y bueno, ¿quiénes son las víctimas de la violencia policial? Aquí están algunas frases que nos decían quienes nos dieron su testimonio: muchachos que tienen una vida, muchachos que se dedican a jugar, a hacer deporte, que hacen una vida en la comunidad. En los casos que levantamos, eran 8 casos, pero correspondieron a 10 muertes de jóvenes con edades comprendidas entre 17 y 29 años, todos de sectores populares que trabajaban o estudiaban. Algunos de ellos estaban vinculados a prácticas delictivas, delitos menores, o estaban bajo régimen de presentación. Como consecuencia de esta violencia, 5 niños quedaron huérfanos, 5 niños de estos 10 jóvenes quedaron huérfanos, niños comprendidos desde una bebé de 21 días de nacida hasta 8 años, y 2 estaban esperando su primer hijo. ¿Quiénes los mataron? Los responsables en estos 8 casos fueron fundamentalmente 2 cuerpos de seguridad. El Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas fue responsable de las muertes que ocurrieron en 4 casos. Y el FAE, que es el Cuerpo de Élite de la PNB, fue responsable de las muertes que ocurrieron en los otros 4 casos. Ahora, hay un dato que también es muy preocupante, que en estos 8 casos, nosotros entrevistamos a los familiares vinculados a 8 víctimas, pero en estos 8 casos, 23 jóvenes fueron asesinados en el marco de esos operativos. Eso quiere decir que por cada actuación policial están muriendo en promedio casi 3 jóvenes, al menos en lo que revela este estudio, ¿no? Y en concreto, en esos 8 casos, 8 de las muertes fueron responsabilidad del FAES-PNB, 8 del CICPC y 7 de la OLP, que fueron casos que ocurrieron en el 2017, que fue hasta cuando estuvo activa esta modalidad de operativos de la OLP. ¿Cuáles son los patrones que pudimos como determinar o caracterizar a partir de los testimonios? En ninguno de los casos los funcionarios presentaron orden judicial. Hay una disposición legal vigente que dice que el uso de la fuerza letal y los procesos de detención los procesos de detención solo deben ser hechos en virtud de una orden judicial. En ninguno de los casos se presentó orden judicial, y tampoco hubo una identificación de los funcionarios que estaban actuando de manera adecuada, ¿no? En los casos, particularmente en los que actuaba el FAES, actuaban con los rostros encubiertos, y si bien se identificaban en sus chalecos como FAES, no tenían identificación personal. Y también fueron operativos en los cuales participaron un número importante
de funcionarios que, digamos, habla de una desproporción en el proceso de actuación y el evento que determinó estas muertes, ¿no? O sea, una toma como por muchos funcionarios del lugar donde estaban ocurriendo el operativo. Otro patrón muy preocupante es el ajusticiamiento de los jóvenes, ¿no? Todos los testimonios nos indican que los jóvenes fueron ajusticiados una vez que estaban sometidos. Fueron ajusticiados con tiros a corta distancia en diferentes regiones del cuerpo, en diferentes partes del cuerpo, y los testigos, como cuentan allí algunos de los testimonios, hablan de que incluso se escuchaban los gritos de los jóvenes rendidos, llorando, pidiendo que no los mataran. Ese ajusticiamiento va luego, se argumenta en todos los casos, también por igual, en el 100% de los 8 casos, los funcionarios simularon enfrentamientos haciendo disparos a paredes y techos. Todas las personas que nos dieron su testimonio fueron enfáticas en que los muchachos o los jóvenes se encontraban desarmados y que no hubo ningún tipo de accionar de armas de fuego del lado de ellos. Entonces estamos frente a un patrón de ajusticiamiento. En todos los casos, los familiares fueron sacados de sus viviendas. En 7 de los 8 casos, los hechos ocurrieron al interior de las viviendas y en uno ocurrió en la calle. En todos esos casos, digamos, en ese proceso de toma por parte de los funcionarios, los familiares eran obligados a salir de las casas. Muchos niños fueron objeto de ese procedimiento de salir de las casas de manera violenta, y los vecinos o testigos los vecinos fueron como obligados a permanecer en sus casas sin salir durante muchas horas, ¿no? Era como lo que refieren los testimonios, pues es una especie de toma del lugar y también, bueno, de amedrentamiento a las personas que pudiesen ser potenciales testigos de lo que estaba sucediendo. En todos los procesos hubo insultos, amenazas, lo que podríamos incluso configurar como tortura psicológica. Quiero leer el testimonio de una compañera que dice: a mí me jalaron para abajo por la mano para que los llevara donde estaba mi hijo mayor, y a mi otro hijo lo subieron hacia otro lugar junto con mi pareja. Y el muchacho que me llevó por la mano le dijo a los otros: si no los conseguimos, los matas a ellos. O sea, amenazaron con matar a su otro hijo si ella no los llevaba hacia el muchacho que estaban buscando. Eso configura un maltrato y una tortura muy grave. Y ahí hay también golpes directamente, además de los insultos, amenazas, golpes hacia las pocas personas que en un momento determinado trataron de impedir el hecho. Hay también otro elemento característico de este patrón, que es que fueron los propios funcionarios policiales los que retiraron los cuerpos de los muchachos simulando que estaban heridos y diciendo que los llevaban a los centros asistenciales para que les prestaran asistencia. Sin embargo, todos los testimonios refieren que cuando los funcionarios policiales se llevaron los cuerpos, ya los muchachos estaban muertos. Aquí se está irrespetando los protocolos de actuación forense y de presencia del Ministerio Público y se está cometiendo una ilegalidad. De los 8 testimonios, 7 de los jóvenes ya fueron sacados muertos de la vivienda o del lugar, y uno fue asesinado dentro del vehículo que lo trasladaba. Hay otro patrón también muy preocupante, que es que en todos los casos los familiares dijeron que habían o intentado robarles o les habían robado pertenencias los funcionarios, ¿no? Y además hay una práctica en la cual los testimonios nos indican que los funcionarios permanecieron durante mucho tiempo en las viviendas, especialmente en los operativos en los cuales actuó el FAE. Durante mucho tiempo, luego de que habían retirado a los jóvenes, se quedaban en las viviendas, lo que también tiene que ver con la simulación del enfrentamiento, pero también se sentaban, se comían la comida que tenían las familias, alteraron la escena del crimen y, bueno, se llevaron objetos de valor, incluyendo comida.
Luego está como todo el proceso que viene después de ese evento tan terrible, que es la muerte violenta de los jóvenes, que bueno, es el proceso de búsqueda del cuerpo, de entrega del cuerpo por parte de las instituciones competentes, y todo un proceso en el cual las instituciones encargadas de estos procesos también juegan un papel que muchas veces es revictimizador, ¿no? En algunos casos hubo ruleteo, o sea, se les dijeron está en tal sitio, pero no está, iban a tal sitio, pero no iban, pero no lo encontraban. En otros casos la entrega de los cuerpos duró entre 48 y 96 horas, ello asociado a digamos, trabas burocráticas o problemas legales, como por ejemplo los juicios post-mortem. Pero en algunos casos, digamos, en el caso más extremo, la tardanza en la entrega del cuerpo fue hasta de una semana. Y una cosa que también es notable es que en ese proceso de búsqueda del cuerpo hubo también como intentos de fortalecer la versión que dan los cuerpos de seguridad sobre el simulacro de enfrentamiento. A una de las madres quisieron hacerla firmar una declaración en la que ella decía que ella afirmaba que su hijo había muerto en enfrentamiento y ella sabía que eso no era verdad y por tanto no la firmó. O por ejemplo en uno de los casos que llevaron a los jóvenes a la morgue de un hospital, en el proceso de que ellos fueron a ver qué estaba pasando, encontraron que los cuerpos de los 3 muchachos estaban bajo la lluvia, desnudos, fuera de la institución, en lo que aparentemente había sido una orden del propio cuerpo policial de que los mantuvieran así. Entonces es un proceso muy doloroso que revictimiza a las madres y a los familiares y que indica que hay también un engranaje que está funcionando allí, no solo de parte de la policía, sino de parte de otras instituciones para fortalecer esos argumentos, dificultar la investigación y fortalecer el argumento del enfrentamiento. Ok, bueno, en relación a eso es el proceso como de alteración de los hechos, de las actas policiales, de las actas de defunción, digamos, se hace digamos, como en esa lógica de tratar de fortalecer estos argumentos. Luego, bueno, todo el proceso de retirada del cadáver, de entierro, es un proceso que también implica, aparte del dolor que implica la ausencia de la persona, también implica erogaciones económicas, digamos, es un evento que trastoca mucho toda la lógica y la cotidianidad, incluyendo la cuestión económica. Y a pesar de la dureza de la situación, para la mayoría de las personas que nos dieron su testimonio, la denuncia de lo que ha sucedido no es una opción. O sea, no encuentran en la denuncia, el proceso no avanza hacia lo que lógicamente debería ser denunciar un hecho tan arbitrario y tan ilegal, sino que por diferentes razones la denuncia termina convirtiéndose en una cosa que no es una opción real para alcanzar justicia y no se hace, ¿no? Entre los testimonios que encontramos allí, no denunciamos porque ¿para qué? Sencillamente no nos toman en cuenta, la palabra de nosotros no vale. No hay denuncia porque también hay mucho miedo, el hecho de que hayan sido objetivamente amenazados por parte de los funcionarios en el marco de estos eventos, amenazados de muerte, amenazados diciéndoles si denuncias te venimos a buscar, también se convierte en un factor que dificulta la denuncia. Entonces, de los 8 casos, 6 no denunciaron y otros 2, uno es muy reciente y han comenzado la denuncia y otro es un caso que ya tiene bastante tiempo y allí hay una voluntad de denuncia, Antonio. Que cuando sí hay voluntad de denuncia es porque hay un convencimiento, digamos, sin embargo la proporción es también llamativa, ¿no? De los 8 casos, 6 no y 2 están allí más o menos avanzando y quienes deciden denunciar lo hacen porque están convencidos de que ha habido un acto arbitrario, de que en el país no hay pena de muerte, de que si hay un muchacho que tiene algún problema con la justicia, lo lógico es que se le detenga bajo todo el debido proceso, que se le investigue y que se le castigue legalmente como se le tiene que castigar, pero no, digamos, privándole de la vida y quitándole la vida de la manera en que está ocurriendo, ¿no? Y también en ese proceso de denuncia, pues hay
también toda una revictimización y todo un proceso, digamos, una línea de obstáculos que van mermando la fortaleza y la resistencia de los familiares, que ya no tienen que ver con la actuación propiamente de los cuerpos policiales, sino que tienen que ver con todo el proceso de inamovilidad del aparato de justicia frente a estos casos, ¿no? Obstáculos como el retardo en el levantamiento de pruebas, cambios constantes de fiscales, fuga o traslado de los implicados, incluso aunque hayan sido evidentemente, aunque hayan sido imputados, todas esas cosas ocurren y van generando, también como consolidando la impunidad. En este único caso en el que la denuncia ha avanzado, han transcurrido 7 años desde que ocurrió el asesinato del joven y apenas ahora es que se ha logrado la acusación por parte del tribunal. Finalmente, todos estos eventos tienen unas consecuencias muy graves y muy tristes y dolorosas sobre la vida de las familias y de la comunidad. Ahí tenemos algunos testimonios. Lo más difícil como madre es preparar los alimentos y servir la comida y siempre falta un plato. Mi familia lloró bastante, pero no hablamos de eso. Es muy triste y no quisiera que a otra madre le pasaran cosas así. A veces no puedo dormir, tengo alteraciones del sueño, de la salud. Lo que vemos aquí es que definitivamente la ausencia de los hijos genera, bueno, un vacío muy importante, sentimientos de rabia, tristeza y dolor, ahí se confluyen una cantidad de sentimientos, alteraciones de la salud física, del sueño, del apetito, alteraciones de la salud mental, depresión, la pérdida de apoyo económico o la merma del apoyo económico, de los ingresos económicos de la familia, en el caso en el que los jóvenes eran fuente de manutención, y ese intento por olvidar la situación que pasó, no hablando de ello. Es muy llamativo que prácticamente en todos los testimonios la gente nos decía, en mi familia no se habla de esto, es un tema que no se toca. Y en la comunidad, pues lo que termina viendo es un temor generalizado al accionar de los cuerpos de seguridad en el barrio, sobre todo en aquellas madres o grupos familiares que tienen jóvenes varones en edades vulnerables que temen que pueden resultar siendo víctimas de esta fuerza letal y esta actuación arbitraria de la policía, indistintamente de si se trata de personas que estén vinculadas o no a prácticas delictivas. Eso es, digamos, un quiebre en la confianza necesaria que debería haber entre comunidad y policía, queda totalmente rota, e incluso en palabras de los mismos familiares muchas veces se referían a los cuerpos policiales con una actitud parecida a la de las personas, de los jóvenes que ellos dicen que quieren combatir. En relación a las aspiraciones de justicia y reparación, también es muy doloroso encontrar que prácticamente no existen aspiraciones de justicia en el aparato judicial y en el momento presente en ellas, ¿no? No creen la mayoría de ellas, y eso es en consonancia con la ausencia de denuncia, que se pueda hacer justicia, y por lo tanto la aspiración de justicia no está presente. Y en relación a qué cosas, cuando les preguntábamos qué cosas se podrían hacer para que estos hechos no volvieran a repetirse, pues el clamor unánime es, bueno, los cuerpos policiales tienen que cambiar, tienen que convertirse, tienen que tener un carácter más humano, tienen que convertirse en una policía más preparada, más profesional, y de plano eliminar todas aquellas cuerpos que estén funcionando como grupos que en la práctica son calificados como grupos de exterminio, nos los decía uno de los testimonios. Hay que eliminar al FAES porque es un grupo de exterminio y y causa un dolor muy grande en las familias. El estudio, que es un estudio que insistimos está basado en estos 8 testimonios, no pretende ser generalizable, pero que, digamos, también se ocurre en un contexto en el cual hay un aumento de todas estas denuncias, nos habla como de una cierta sistematicidad, homogeneidad, mucha homogeneidad en el patrón de comportamiento y en la caracterización de los cuerpos policiales, que nos hace
digamos, reflexionar seriamente sobre qué es lo que está pasando, ¿no? O sea, no creemos, por supuesto, que exista una política sistemática que se diga explícitamente que esto es así, pero de facto está ocurriendo de una manera muy sistemática. Entonces creemos que eso es algo que hay que reflexionar a profundidad y está ocurriendo sobre nuestros jóvenes pobres, excluidos, muy excluidos de todo, digamos, con ausencia de proyectos propios que puedan realmente ser inclusivos para ellos, ¿no? Y entonces nos planteábamos allí como tres grandes preguntas que queremos dejar para el debate, no solamente ahorita, sino para el debate sobre este tema, ¿no? ¿Cuáles son las razones que explican la tolerancia y el silencio frente a estas muertes violentas de jóvenes pobres a manos del Estado, tanto de las instituciones como de la propia sociedad? ¿Por qué hay tantos silencios sobre esto? ¿Por qué no se condena? ¿Por qué no se habla sobre estas muertes que afectan a jóvenes pobres excluidos, muchos de ellos vinculados a prácticas delictivas? La segunda pregunta es, bueno, nuestro gobierno está empeñado en hacer un proceso de inclusión, en desarrollar políticas sociales que disminuyan la desigualdad de clase, que construyan la equidad, que nos incluyan a todos y a todas, aún en el marco de este asedio tan fuerte que tenemos. Sin embargo, vale preguntarse, ¿vamos a lograr disminuir esa desigualdad de clases, alcanzar la justicia social y la equidad y avanzar en la construcción del socialismo que tenemos como norte si persisten políticas discriminatorias y clasistas como la que está ocurriendo en este caso en el marco de las políticas de seguridad? Y finalmente una pregunta, bueno, para quienes estamos en procesos de militancia, acompañando procesos y organizaciones en el marco de las organizaciones que están en luchas populares, bueno, ¿qué estamos diciendo estas organizaciones que estamos comprometidas con las luchas populares y de izquierda sobre esta situación? ¿Estamos diciendo algo? Si no estamos diciendo nada, ¿por qué? Y si estamos diciendo algo, ¿qué es lo que estamos diciendo? Y finalmente, bueno, el estudio también recoge como varias recomendaciones, fundamentalmente dirigidas al Estado. No podemos olvidar, y seguramente Soraya hablará de eso, que nosotros venimos de un proceso de reforma policial muy importante que se inició con el comandante Chávez en el año 2006, y que generó un marco legal y un marco normativo y un marco ético que está allí, que continúa siendo el marco que está vigente, pero que en la práctica nunca ha logrado como instalarse plenamente en los cuerpos policiales. Entonces las recomendaciones van como en ese sentido, ¿no? Primero, a que exista una condena clara, enfática sobre este tipo de violencia, que desde las altas autoridades del Estado, que esto no se calle, ¿no? Y que mucho menos se emitan mensajes que pueden ser ambiguos o que pueden entenderse como un aval a esa violencia. Es necesario que las voces del Estado condenen de manera clara este tipo de violencia policial clasista. Y también las recomendaciones van en el sentido de instar al alto gobierno a que retome ese rumbo que se trazó tanto en materia policial como en materia de política integral de seguridad frente al delito con el comandante Chávez y con todo el proceso de reforma policial. Allí hay una política pública diseñada en materia de seguridad ciudadana a través de la Gran Misión a Toda Vida Venezuela, que fue aprobada en el año 2012 y que está allí, que tiene que dejar de ser letra muerta y convertirse realmente en realidad a través de procesos efectivos de aplicación. Hay que trabajar mucho en materia policial todo lo que incluye el tema del uso progresivo y diferenciado de la fuerza, los controles internos y externos en los cuerpos de policía y la formación en derechos humanos en los cuerpos policiales. Otras recomendaciones están dirigidas a activar todo lo que es el aparato de justicia, porque la impunidad en los casos de violencia policial es realmente grave, muy alta, ¿no? Entonces, bueno, eso implica que el aparato de justicia también tiene que actuar, dejar de ser, moverse ahí de manera célere y lograr que comiencen a ser investigados y sancionados los responsables de este tipo de actuaciones. También que existan programas que se reconozca que estas víctimas existen, que son muy numerosas, que además son parte de esa base de apoyo de la revolución bolivariana y que merecen la atención integral por parte del Estado a través de políticas que incluyan acompañamiento, apoyo psicológico, jurídico, social y económico. Y también
que digamos, los poderes encargados de velar por los derechos humanos, los poderes ejecutivo y ciudadano, se aboquen como a la investigación de este problema de una manera coordinada, interinstitucional, y que investiguen qué es lo que está pasando para que estos casos que han sido en la práctica ejecuciones extrajudiciales y que han configurado una pena de muerte sobre jóvenes pobres, porque han venido aumentando durante los últimos años y se adopten medidas para revertirlo. Y finalmente, pues una recomendación que es también sobre el debate que creemos que tenemos que seguir haciendo al movimiento popular y a la izquierda, que es, bueno, instamos a nuestros compañeros, compañeras militantes de izquierda del movimiento popular a mantener vivo este debate en torno a la violencia policial clasista, el signo derechizante que su aumento implica y el modo en que está afectando al sujeto político de la revolución bolivariana. Es decir, le está impidiendo a ese sujeto político, le está disminuyendo su capacidad de reclamo y movilización y está normalizando la desigualdad y la vulneración de sus derechos. Esta es una recomendación para quienes estamos aquí y queremos seguir el debate. Muchas gracias.